Dios le bendiga y bienvenido a Going Right to the Chase. Vamos a empezar así corriendo porque se me termina el tiempo disponible aquí en el estudio antes que llega el ruido de la familia. Voy a revisar nada más lo que hice en inglés. Vean la enseñanza en inglés. Hay los retratos que les voy a enseñar, las gráficas, para que se educa más y seguimos. Ok, recuerda que estos son enseñanzas que voy a dar en la Evidencia para Dios, documentario que estoy haciendo. Alright, la gente, vamos a hablar de la libre albedrío. Los científicos descubrieron que no existe libre albedrío puro entre los seres humanos. Explico por qué están correctos. ¿Qué es lo que está pasando? Dios creó los ángeles, no en el universo. El universo es otra cosa. Es una realidad material, física. Dios no está en el universo, no es físico. Dios es espíritu. Los ángeles son espíritu. Así que Dios le dio a los ángeles libre albedrío, porque solamente la adoración de un ser libre vale algo, es verdadero, es honesto, tiene peso, tiene validez. Y entonces, pues, en ese ambiente, Lucifer, que fue un ángel que Dios creó también, pero con calidad de Dios. Dios es luz. Dios le dio a Lucifer la habilidad de dar luz, y es entonces una calidad divino. Así que los ángeles vieron esta luz y pensaron en su libre albedrío puro, que este puede ser Dios, vamos a seguir a él. Entonces eso es lo que pasó. Revolú, guerra, Génesis 1, Adán y Eva y el engaño en el Edén. Vemos un patrón de parte de Dios, hacer un escenario donde hay posibilidad de que alguien falle, que alguien cae en algún error, en alguna tentación. ¿Por qué Dios hace esto? Explico muchas veces en mi enseñanza el por qué, el razonamiento. Tiene que ver con la perfección de Dios. Dios es perfecto y quiere que sus criaturas y creación sea perfecto también, pero con libre albedrío puro, genuino. ¿Cómo se llega a esa perfección con criaturas que pueden hacer lo que le da la gana, right? So eso es un gran desafío. Dios, siendo Dios, vamos a hacer esto. Lucifer, ángeles caídos, Satanás a la tierra. Dios creó la tierra, los cielos de la tierra. Ahí va Satanás, destruye. Dios entonces pone orden y establece a Adán y Eva en el jardín, y ahí un árbol también, porque ¿por qué no? Un árbol en el medio, brillante, precioso, qué lindo. No toca eso. Entonces sucede la caída y estamos en el juego, ¿no? En lo que Dios está haciendo. Y entonces tenemos la Biblia y las cosas que en él hay. No son las cosas claras. ¿Por qué Dios no habla claramente? ¿Por qué Dios no se manifieste claramente? Pero es que Lucifer y los ángeles ya lo vieron, ¿no? Estaba todo claro. No había materia allí, ni ciencia, ni realidad, ni existencia para confundirlo. Solo había la luz que tenía Lucifer. Pero aún con eso, aún con lo otro claro que había fallo. Entonces la idea que tienen los ateos de que dame prueba para yo creer en Dios, eso no trabaja. Los ángeles tenían todo.
no obedecieron a Dios, no se mantuvieron fiel a Dios. Eso no trabaja, no es eso la perfección. Dios está haciendo la perfección. Y por eso entonces hace el hombre, hace el universo en una oposición a Dios. Dios es, Él es, pero Dios entonces crea el existencia. Él es el is, pero Dios crea la existencia para entonces poner a nosotros. Nuestra capacidad está limitado. Fíjese, estoy desarrollando algunas gráficas y cosas para el documentario. Lo que van a ver aún es algo que yo ya enseñé en lo inglés. Si quieren ver la enseñanza en inglés, lo vean. Solo ustedes ven el efecto después, que ya hice todo. Usted ve aquí abajo dice universo y real y existencia. Allí abajo, aquí, ¿sí? Allí abajo es nuestra realidad. Allí abajo, ¿ve? El ateo se limita a esa realidad. Dice que eso es todo lo que hay. Es tan correcto. Es todas las cosas que existen allí. En ese círculo negro que dice universo real, existe, ahí es todo lo que hay. Está muy correcto dicho. Ahí pensado por los ateos y la gente en común. Lo que pasa que eso no es todo. Sencillo. No podemos decir que eso no es todas las cosas. No podemos decir que hay cosas fuera de allí, porque no es cierto. No hay cosas fuera de allí, pero no es todo, sencillamente. Alright, entonces la Biblia da la perspectiva que tuve aquí en la gráfica matemática. Es una gráfica X y Y lo usé para demostrar lo que está pasando. Lo que está pasando es que el ateo se mantiene solamente en considerando el cuadrante de la existencia. ¿Okay? El pensar del ateo es que eso es todo lo que hiciste, es tan correcto. Pero eso no es todo, conceptualmente no es todo. Para hablar de las cosas de Dios, los diccionarios en inglés, me imagino en español, tiene que decir que para hablar de Dios hay que hablar conceptualmente. El diccionario entiende, no sé quién era, pero el diccionario Merriam-Webster o otro entiende que de Dios no se puede hablar entre lo que existe. Ellos lo entendieron, no sé por qué la gente de hoy día no lo entiende, aún muchos cristianos no entienden. El ex-ist en el alemán, ex-ist, quiere decir que salió de lo que hay. Tú no puedes decir como cristiano que Dios, o judío, pues también, ciertamente, que Dios salió de lo que hay. Eso es ridículo, es contrario a la naturaleza, a la teología se refiere a Dios. No podemos decir que Dios salió de lo que hay, ¿right? Porque entonces Dios es una cosa. La Biblia dice en todos los lugares que Dios no es una cosa, que Dios creó todas las cosas, todas. Quiere decir todas. Cuando Dios dice en la Biblia todo, es todo. Así que no existe cosa que Dios no creó. Dios no puede ser cosa. Hay que entender eso. Entonces, el hecho que el ateo se mantiene en esa cuadrante se llama epistémica o epistemología, no sé cómo se dice en español, epistemic en inglés, epistemic bias en inglés, que es la parcialidad epistémico.
parcialidad. Quiere decir que ellos tienen una preferencia, una insistencia de que no hay más que considerar sino solamente lo que está en ese círculo de abajo ahí, el universo, lo real, lo existente. Eso es lo que el ateo insiste. ¿Okay? La Biblia presenta esta gráfica en su enteramente. Eso es lo que presenta la Biblia, el total de la Biblia. All right? Dios no existe porque Dios no es una cosa, no es real Dios porque Dios no es una cosa para ser real. La definición de real, las cosas que existen, entonces Dios no puede ser real por la definición del diccionario, no como la gente lo usa. La gente lo están hablando, no saben lo que están diciendo. Okay, eso es lo que está pasando. Y los cristianos, número uno, el cristiano por alguna razón, porque no quiero llamarlos brutos, nada de eso, no están en mi iglesia, porque los de mi iglesia entienden cómo hablar estas cosas, pero de todos los demás iglesias, muchos de ellos no saben hablar correctamente de las cosas de Dios. De allí entonces empieza el debate con los ateos. También las iglesias cristianas como judías también han creado, juntamente con otras religiones, los ateos de hoy. Los ateos están hablando como los cristianos. Entonces pruébanos que Dios existe. Dios existe, dice el cristiano. Dios existe. Entonces están peleando contra algo equivocado. La insistencia por la existencia de Dios, como también en la defensa de que Dios existe cuando no hay prueba. Sí, no va a haber prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque no es verdad. ¿Por qué Dios no te ha dado prueba de su existencia? Porque no es verdad. La verdad es que Él no existe. Pero que el que no existe no quiere decir que Él no es Dios, que Él no es. Solamente que Él no es parte de las cosas creadas. Eso es todo lo que quiere decir. Dios no existe, quiere decir que Él no es parte de las cosas creadas. Él los creó. Eso es todo lo que quiere decir. Y los creyentes necesitan entender esto y empezar a hablar correctamente para que el ateo puede procesarlo. Porque muchos de ellos son ateos, si son ateos sinceros y como decir científicos, pues entonces pueden entonces vamos a ver la gráfica de Reverendo Rosado ahí y ahora entiendo lo que ustedes están diciendo. ¿Sí? Entonces podemos progresar. Pero como están las cosas ahora, bruto aquí, bruto allí, los dos peleando sobre algo que no es, algo que no se debe estar debatiendo, eso es lo que está pasando. Entonces nadie progresa al the next step, al paso que sigue, right? So eso es lo que está pasando aquí. Fíjate, una vez yo trabajé en un laboratorio de microbiológico y uno de los científicos ahí me miró, sabía que yo era religioso. No soy religioso porque yo soy cristiano, no me gusta decir eso, pero es común, hablamos comúnmente, no se habla, tú sabes, la especificidad que se debe. Entonces estamos ahí. Estaba un poquito lento la tarde, entonces él quiso hablar conmigo y dice: yo sé que usted es un creyente en Dios y usted debe orar y todo eso, ¿verdad? Y yo dije que sí. Y dice: yo soy ateo, yo no creo que hay Dios. Y entonces dice: pero estoy interesado que usted cree que Dios te responde en las oraciones. Porque muchos ateos preguntan eso. Dios te contesta la oración. Yo vi un caricatura, un meme,
que dice que los cristianos, los teístas dicen que nadie es ateo en un avión que se está explotando y en fuego y se está bajando. Nadie es ateo. Entonces la respuesta del ateo es y ustedes no pueden orar y que no baja y que no se destruye este avión. Tampoco lo están diciendo. Dios no te va a oír porque no hay Dios para oírte. Entonces ese ateo me dijo, yo aquí hay unas botellas, había unas botellas de sangre en un laboratorio de médico, en un hospital de la ciudad de Nueva York, y había allí en la mesa del laboratorio unos 5, 6, 7 vasijas que parecen jarros, pero tenían la tapa arriba con goma, right? Como si fueran no sé cómo decirlo en español. No eran no los tubos de sangre, sino eran botellas, right? Se paraban así como una botellita y que tenía una capita de metal, pero con gomita para meter una aguja en el centro y meter o sacar líquido. Allí había sangre en esas botellas. Había como 5, 6, 7, como dije. Y él me dijo, esa botella, si usted puede orar a Dios ahora y que ponga cada botella arriba del otro. Y esa botella tenía la capita flaquita. O sea, la botella era un poquito grueso, pero arriba era bien finita el cuello y la tapita. Como para cualquiera de nosotros, para ponerlo así, era bien imposible balancearlo bien y que no te caiga, imagínense. Eso es lo que estaba pidiendo. Y yo en sí me empecé a reflexionar adentro, empecé a inquirir, porque como somos cristianos, nosotros sabemos, nosotros enseñamos y sabemos lo que tienen la experiencia, que el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente, adentro de cada creyente. Tenemos el Espíritu de Dios adentro. Así que cuando nosotros estamos buscando una respuesta de parte de Dios, no miramos así. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros internalizamos. Y entonces yo internalicé así en respeto a Dios. Y yo digo, mira Dios, estamos aquí, tú ves este escenario. Este hombre quiere ver estas cosas, que con todo el respeto yo no vengo a ti por pedirte magia. Yo sé, porque mi primera reacción es tú quieres ver un conejito sacarlo de una gorrita. Eso es magia, eso hacen los hombres, cosas así. Entonces, pero yo dije a Dios, ¿qué Dios tú quieres? ¿Qué es lo que usted va a hacer esto? ¿Qué digo aquí? Y entonces yo oí la voz del Espíritu Santo en mí y me dijo, yo voy a hacer esto, pero dile que si yo hago, dile que yo voy a hacer esto. Me dijo la voz, dile esto, yo le voy a hacer esta cosa. Y cuando yo lo hago, dile que yo estoy preguntando si él va a aceptar a Jesucristo como su Salvador y servirme toda su vida. Eso fue las palabras que el Espíritu Santo me dio y eso fue lo que yo le dije. Fíjate, mira, el Espíritu Santo me dice que él va a hacer estas cosas, pero te pregunta si usted, cuando ves esto, usted si vas a convertir y recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y servirle toda su vida. Y él se echó para atrás, sí. El semblante se cambió. Y él dijo, yo no puedo comprometerme a eso. So what you asking? Yo dije, entonces y las cosas, el análisis de eso es por qué estás preguntando. Right? Si tú eres ateo, no crees que hay Dios, entonces ¿por qué temes ahora? No le dije eso.
Pero esas son las cosas que yo vi al instante que él reaccionó así. Yo pude ver, ¿qué cosa? Si tú eres ateo, ¿por qué tú temes? Decía, muchos de ustedes que me ven ahora dicen y son ateos. Ustedes, yo hubiera dicho así. Ok, vamos, vamos a ver esto. You know, y sabiendo que tú no vas a convertir de todos modos, right? Pero tú hubieras dicho, pues vamos a seguir la conversación, ¿verdad? Pero el hombre no pudo hacer así. Y eso demuestra que allí en ese momento estaba el Espíritu de Dios. Porque él no pudo seguir en su, ¿cómo se dice? En su chiste, en su desafío. Algo le dijo a él, no, esto es serio. Este está serio. Y yo no voy a meter la pata. Él apreció, palpó algo diferente que él no pudo comprometerse. Entonces yo, como entiendo estas cosas, yo entendí que el Espíritu Santo está aquí. No es solo que yo internalicé a inquirir al Espíritu Santo, sino también el Espíritu Santo estaba aquí. ¿Por qué? Porque aquí había el momento para que esa alma se convirtiese. Esto era un momento genuino. Fíjate cómo el Espíritu Santo supo que aunque está preguntando, quizá empezó la pregunta, como decir, para desafiarme, para enseñar a este jovencito que tú sabes, tú estás creyendo en algo que no. Quizá así fue su pensar al principio. Right? Pero el Espíritu Santo que escudriña los corazones sabía que este es el momento para que él haga una decisión. No era en cualquier momento, era un momento especial, un momento genuino. Que estamos hablando de la libre albedrío, que los científicos han hecho descubrimiento que el hombre sí no tiene libre albedrío porque sus decisiones están basadas en el pasado, experiencia y otros factores que influyen en su ambiente, en el universo, el estado del universo. Pero este momento no era de experiencia previo para este varón. El hombre, hay momentos que el hombre tiene genuino libre albedrío. Y es cuando está la presencia de Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Cuando está la presencia del Señor, allí hay libertad, como dice el cántico que cantamos. Pero hay libertad. Eso, el hombre es libre de las influencias de su pasado, libre de las influencias de sus experiencias en lo físico, libre de la influencia del universo y del estado de la realidad y de las cosas que existen. Y entonces tiene en ese momento libre albedrío puro. Y eso es necesario, es algo que descubrí. Yo no he oído a nadie hablar de esto, porque como no tenían la experiencia que yo tuve, no saben esto. Pero ahora lo estoy declarando, ustedes son los primeros. Ustedes son los primeros en oír esto. Que cuando es el momento, es un momento y espacio solemne, y ese espacio lo crea el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo puede ser en cualquier lugar. Lo que importa es la presencia del Espíritu Santo. Y allí en ese lugar y en ese momento, el hombre tiene puro, genuino, libre albedrío. Y es en ese estado en que una persona se convierte de verdad al Señor Jesús. Y ese era ese momento para este varón. Y él
retrasó, él no aprovechó, no se lanzó. Era el momento para ese muchacho. Siempre oro por él, pienso en él. Pero ese es el ejemplo de la limitación en que se encuentra el hombre. El ateo entonces viene más sentido tiene entonces esta gráfica que el hombre, el ateo, está en este universo y se limita. Porque las cosas de Dios, para hablar de ellas entre nosotros, hay que hablarlo dice el diccionario, no la Biblia, estas son las cosas. Que el diccionario dice cosas que los ateos no están fiel, no conocen el diccionario, no están explicando lo que el diccionario dice. No estamos hablando de Biblia, el diccionario. La palabra existir es de alemán y los dos son de latín. Y el quiere decir salió de east, de lo que en el latín es sustere, es lo que hay, lo que es. En inglés is, exist, el alemán ist es lo que hay, lo que llamamos es. Las otras semanas hice una enseñanza de el es de los eses. Es la versión de nuestra perspectiva cuando Dios dijo yo soy el que soy, o el gran yo soy, yo soy el que soy. En nuestra perspectiva, Él es lo que es, o Él es, right? Sin ese es no hay algo, no hay es, para que existen las cosas. Estoy cambiando la palabra, que tú entiendes la relación, que existen las cosas, no pueden ser si no hay Él es, right? Él es el creador de las cosas, es Él es. Ok. Now, el ateo entonces prefiere limitar su capacidad a lo que hay, a las cosas que dice, esto son todas las cosas, está correcto. Todas las cosas, pero Dios no es una cosa, right? Y porque Dios no es una cosa, aquí está Dios aquí arriba, porque Dios no es una cosa, Él está afuera de las cosas, right? Pero porque Él creó las cosas, Él no puede ser parte de las cosas, Él creó las cosas, so Él tiene que estar afuera de, como decir un autor, mira lo que es el concepto válido o la validez conceptual. El autor de un libro no nació del libro que escribió, no salió del libro que escribe. El compositor de una obra musical no se manifestó por la música que él escribió, que compuso. El que cree no viene de lo que creó. Pero los ateos insisten dando pruebas que Dios existe, que Dios salió de lo que hay, de las cosas. No es correcto. So, no se puede usar la palabra existir con Dios. Y fíjate que la palabra existir vino a existir en los 1600. La Biblia de Rey Jaime se publicó en los 1600 y empero todavía no se usó la palabra existir. No existió apenas cuando cuando publicaron la Biblia en inglés. Así que Dios no está tratando que se use la palabra existir en relación con Él. Y las versiones que lo tengan, versiones modernas que sí lo hay,
Tan equivocado, es un error grande, un error inmensísimo de grande. Nunca se debe usar la palabra exists con el Dios creador de los cielos y la tierra, ni la palabra real. Yo sé que la gente usa real. Hay una canción que cantaron y compusieron un grupo de la iglesia natal, donde yo nací en el Señor, y uno de los canciones favoritos de todo era He's Real, He's Real, Él es real, Él es real. It would be me to blow that bubble up, right? You guys go, man. He's always messing something up. All right. Hey, listen, guys, come on. Anyway, pero la cosa es la verdad, mijo. Él no puede ser real, porque la diccionario dice que real son los que existen. Las cosas que existen son reales, y Dios no es una cosa para existir o para ser real. Simplemente que esas palabras no pertenecen a Dios, no tienen que ver con Dios, ¿okay? Pero eso no quiere decir que eso es todo. Sí, por eso estoy diciendo la gráfica, para ayudar a las personas cristianas, judíos, como también ateos, entender lo que la Biblia está presentando. La Biblia nunca está presentando que Dios está aquí, que Dios está parte de este universo. Aquí tú lo ves afuera, porque lo escribí después, lo voy a arreglar en la gráfica oficial que voy a hacer. Pero esto Dios es minúscula, que ellos quieren demostrar que se demuestre que Dios existe. Entonces, hay dioses que existen. Los dioses falsos existen. Sí, esa es otra cosa. La gente no entiende. Mira, los dioses falsos tienen nombre, tienen estatua física, se pueden tocar y cargar, right? ¿Existe o no existe? Seguro que sí. Hay templos a esos dioses con la estatua adentro. ¿Existen o no existen? Pues seguro que sí. All right? ¿Existe una entidad espiritual asociada a eso? Eso no existe, porque esos dioses insisten, o sea, la liturgia de esos dioses insisten que existen. Y ese es el error que han hecho. Eso tú vas a ver la falsedad, porque pretenden existir. Fíjese que Dios le dijo a Israel: no hagan estatua de mí. Y aunque muchos ateos y otros, ¿cómo se dicen? Escolares dicen, hay estatua de Yahweh, y había gente que adoraban esa estatua, y a estatua Yahweh, dedicado a Yahweh. Ok, eso es la verdad, right? Eso existe, right? Pero Dios, porque el hombre siempre ha hecho las cosas equivocados. Eso es todo. Cuando Dios separó a Israel, que nunca había Dios antes separado una gente para él. Esta es la primera vez que Dios separa un pueblo y que enseñarle. Y parte de esa enseñanza ahora directo, no era que por allí de lo que dijo Adán y se olvidaron y con tiempo se olvidaron. No, este pueblo va a repetir lo que le dije, va a recordar de lo que dije. Esto no va a ser dejado a perder la memoria, la claridad de lo que dije. Eso es diferente. So, Dios separa a este pueblo para hacer con ellos diferente. Y entonces le dice a ellos: mira, no hagan de mí. Mira, vea Éxodo 20. Pero después de los 10 mandamientos, que casi nadie sigue leyendo.
Después, en el último verso del capítulo 20, Dios dice: no hagan de mí figura de plata o de oro. ¿Qué está diciendo Dios? Tienes que entender una cosa, que en la antigüedad tú no tenías un Dios, o tú no eras religioso si tú no tenías una estatua. Tú tienes que entender eso. En la antigüedad, no estatua, no eras religioso. Tú eras un infiel. Tú no adorabas ningún Dios. Eso era el razonamiento y el pensar de los antiguos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Moisés. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés? Dile al pueblo: no hagan estatua. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo en inglés, como yo me gusta decirlo? Que no hagan, esto no es una religión. Esto no es la religión o ninguna religión de hombre. Esto es la verdad. Esto es una relación directa con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios no quiso hablar con ellos apenas en Éxodo 20, cuando tú sigues, después de los 10 mandamientos, Dios no trató de hablar al pueblo porque Dios quería uno y uno. Mira, directo. Israel. Pero ¿podían resistirlo? No podían. Tú ves, ahora ustedes no pueden resistirlo. No hagan representación de mí. ¿Sí? Esto no es religión, entonces. No es religión. Lo que yo quise no lo pueden soportar, pero tampoco van a hacer de esto una religión, porque eso no es el intento de Dios. Mírase el capítulo 20 y vean ahí, aprecian el intento de Dios. Dios no quiere que se haga religión. ¿Ok? Y les puedo enseñar muchas cosas en la Biblia que comprueba que Dios y la religión no. Ahora, esto es la parcialidad que tienen los ateos, es aquí. Dice la gráfica para que entiendan que hay que hacer, usando la validez conceptual, se puede extender el conocimiento, la ciencia, extenderlo para al otro lado, extendiendo. Lo que Dios quiere, lo que la Biblia está promoviendo, es que el ser humano tenga el círculo rojo. Como tú ves, el círculo rojo, no la negra, sino el círculo rojo. El círculo rojo en la gráfica que voy a hacer al final va a incorporar todo, para que no entienda que no es un poquito de ciencia que tú tienes ahí y lo de Dios. No, eso no es, que yo no pude hacer el círculo grande y suficiente. El cristiano tiene que tener toda la ciencia y comprender a Dios, sencillamente. Y en la próxima enseñanza voy a hacer otra gráfica que va a ser titulado la escala, no sé si se dice así, de fe. Es como decir, la regla de fe. Es una medidor, o sea, de cuánta cantidad y de cada cosa, ¿ve? Y voy a enseñar con esa regla el proceso de moverse uno de la esfera universal, la esfera de realidad, existencia, para extender uno y llegar a tener el círculo rojo que contiene toda la ciencia y todo la comprensión o la relación. Vamos a mantenerlo con relación interactivo con el Dios que creó los cielos y la tierra. Voy a hablar más de esto en futuras enseñanzas y con la regla de fe para que entiendan qué es lo que está sucediendo. Ahora, el ateo solo se limita su capacidad
y su consideración en una parcialidad epistémico. Y por eso entonces insisten por la evidencia en lo real y en lo existente. Y eso es lo que está pasando con el ateo. Yo creo que el ateo, a considerar, si es inteligente, puede entonces considerar este gráfico que estoy enseñando aquí. Y también con la regla de fe, muchos de nosotros, los creyentes, podrán usarlo para posicionar una persona. Pues yo soy psicoterapeuta, yo veo esta cosa y veo pues cómo utilizarlo en la educación, cómo colocar la persona en qué lugar en la escala, en ese gráfico, en qué lugar está esta persona en su pensamiento, y entonces poder entender qué es lo que necesita, qué cosas necesita entender, qué razonamientos hacer para entonces encaminarlo más a donde debe de llegar, porque yo experimenté lo que estoy enseñando. Yo tengo una relación interactiva con Dios, no es una relación religiosa con Dios. Muchos creen en Dios, van a la iglesia, adoptan un estilo de vida, se hacen esto, aquello, tienen amistades, socios, leen todo el tiempo los libros, la literatura, se envuelven en la religión, pero no tienen una interacción personal con el Dios de la Biblia. Pero sí lo tengo. Esa es lo que he enseñado por muchos años y lo que insiste todavía, porque eso es la causa de los ateos. Los ateos son igual a usted que tiene religión. ¿Qué diferencia tiene el ateo? El ateo tuvo eso. Dicen yo era cristiano, dicen yo era judío, dicen yo creía en Dios, pero entonces ahora realicé que Dios no existe. Y la comedia de todo esto, lo triste, es triste pero es cómico a la misma vez, es que el cristiano tiene que también decir que Dios no existe. Y el judío, porque existencia no puede aplicar a Dios. Sencillamente lo que pasó aquí es que los ateos, sin saberlo, se adelantaron al pensamiento cristiano, o sea, la realidad de la Biblia. Eso es todo. Ustedes llegaron a un nivel más alto de fe que los demás hermanos en la iglesia, pero ustedes lo mal interpretaron. Ustedes, porque como el idioma y la gente hablan de un modo que si algo no existe, pues entonces no es. Eso es lo que pasó. Se confundieron. Son confusos. No entendieron que cuando ellos descubrieron América, que América es más grande que la isla, oye. América era más grande de Cuba o de Puerto Rico, no recuerdo cuál fue el primero que descubrió Cristóbal Colón, pero eso no era la América. Había mucho más, pero ellos como solo llegaron a realizar que Dios no existe, pues entonces ya ellos concluyeron mal. Eso era todo. Esto no es difícil. Yo sé que Dios no existe. Eso no molesta. Yo descubrí que Dios no existe. No dejé la iglesia, no dije que no hay Dios. ¿Tú sabes por qué no? Porque yo tengo la relación personal, íntima, interaccional o interactivo con el Dios que creó los cielos y la tierra. Eso es la diferencia. Muchos de ellos solo tuvieron religión.
Y eso es todo. Entonces miran a alguien como yo, mi persona, y dicen que yo soy loco. Yo soy privilegiado porque sé que mi Redentor vive, ¿ok? Por certeza. Y eso es todo. No es loco, es que conozco personalmente, íntimamente, que Dios es. Y eso es la diferencia. Así que nadie que no tenga la interacción con Dios, nadie que no tenga ese tipo de relación puede aceptar lo que estoy diciendo, porque el que está en una religión pues no puede aceptar lo que digo, porque para usted no puede ser así. Yo entiendo su dolor, pero es un problema que tú tienes, porque no es así conmigo. All right? Now, usted lo puede tener lo que yo tengo, solo tiene que dejar la religión, dejar la religiosidad y meterse con Dios. Métese con Dios, no importa dónde tú estés, métese con Dios. Sinceramente, con todo su corazón, su mente, su alma. Métete de lleno. Yo lloré buscando a Dios. Y yo peleé con la carne, mi persona, mi mente. Peleé. Hasta que Dios respondió y demostró la verdad. Así que muchos, ustedes tienen sus religiones, ustedes me ven a mí y ustedes dicen, está en otra religión o está en esa iglesia, nosotros somos aquí. Esto no tiene que ver con la iglesia, mira, no tiene, muchos dicen, yo soy pentecostal, dicen que él es pentecostal, no haga ese error, no hagas ese error, porque lo que yo estoy hablando no tiene que ver con pentecostal, con el bautista, con católico, con esto, no tiene que ver con nada de eso, porque lo que yo estoy hablando tiene que ver con la verdad. ¿Sí? Y por eso ustedes me ven que yo, como soy, que yo hablo con ¿qué? Con autoridad. Yo hablo como alguien que sabe íntimamente, tiene un conocimiento íntimo, porque lo tengo. Y usted lo puede tener también, pero tiene que dejar las garras y la indoctrinación, con lo cual tú te has entremetido, en lugar de entremeterse con el Dios vivo, el Dios de poder, el Dios de gloria, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es la diferencia, mi amado. Y le invito y te urge hacerlo así. No gasta más tiempo. Esta religión, esa iglesia, esa filosofía, esto, otro, no pierdes tiempo. Todo eso son engaños, todo. Incluso si quieres ser judío o a ser hebreo, que esto, lo otro, hebreo, naciones de otro, engaños. Para entretenerte en vez de usted buscar al Dios que habló con Moisés. ¿Viste? Dios habla a la gente, sí. Todo lo que tú ves en la Biblia son gente interactuando con Dios, interactivo. No ahí sentado en iglesia, no. Interacción con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es la verdad. No es la religión suya, esta ni otro, no.
es la relación íntimo e interactivo, porque si no interacción, ¿qué hay? Imaginación. Imaginación lo tienen los religiosos. Se imaginan que Dios lo escucha, se imaginan que están haciendo la voluntad de Dios, se imaginan que están bien con Dios. Eso, las imaginaciones son religiones. La imaginación, interacción, eso es lo que tiene que tener. No sé a quién Dios está dirigiendo, a todo el mundo en sí, pero hay una diferencia, mi amado. Si usted está oyendo esto, es que Dios está hablando. Ya deja ya la religiosidad y métese de lleno, que la vida en lo verdadero de Dios es beautiful, bello y magnífico. Que Dios sea glorificado y hasta la próxima. Dios le bendiga a todos.